Venid, venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Miércoles, de 6 a 7 de la noche, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos, seguidores de este programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde nuestros estudios en España continuamos un día más avanzando y profundizando en el misterio del corazón de Jesús y por supuesto también del corazón inmaculado de María. Los dos corazones están tremendamente unidos hasta el punto de que a veces pues parecen un solo corazón y un solo querer, aunque cada uno pues es distinto, ¿no? Y lo vamos viendo en estos mensajes, ¿no? Como hay ese diálogo, ¿no? Y como cada uno hablando de lo mismo, pero tienen ese matiz distinto y que es tan bonito, ¿no? de ver, pero a la vez esa unión tan profundísima entre los dos corazones. Voy a presentar al equipo habitual que está con nosotros, Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Marisa. Hola, buenas noches. Y además hoy también tenemos otro invitado que ya ha participado en otros programas, Javier. Buenas tardes. Muy bien, pues Javier también nos va a ayudar y nos va a aportar pues toda su experiencia, ¿no? Y su amor también al corazón de Jesús comentando estos mensajes. Hoy, al igual ya que en otros programas anteriores, también estamos pues sacando a la luz esos mensajes, son más cortitos, pero que tienen mucho interés porque también dan enseñanzas muy valiosas. Entonces, en este primer bloque vamos a ver 3 mensajes de la Virgen María, que son del 15 de agosto del 2003, del 16 de agosto del 2003 y del 20 de mayo del 2004. Mis manos permanecen siempre firmes sobre vosotros. Mi bendición jamás os será retirada. Siempre contaréis con mi ayuda, siempre, siempre. Ninguno se sienta huérfano. Sois los hijos predilectos del Rey. Oh, qué mal han entendido algunos esa predilección. Mirad, hijos, os llamo ahora, urgentemente, porque se está llevando a cabo una masacre en mis filas. Y yo tengo el rostro serio y grave. Una masacre. Miradles, todos vuestros hermanos muriendo, muriendo y muriendo. Hay muchas muertes en el campo de batalla, aunque todo esté aparentemente tranquilo. Aunque vosotros aquí estéis como en un remanso de paz, allá en el campo de batalla, muchos de los míos están pereciendo a manos de sus enemigos. Sí, los míos. Hija, se diezma mi ejército. El estandarte de vuestra salvación es la Eucaristía. Aquel que porte la Eucaristía, que sea persona eucarística, hará retroceder a las horas del maligno. Sed Eucaristía. Yo también era Eucaristía, imitadme. Oh pobres cobardes que no supieron decir lo que tenían que decir. Si a mis revelaciones particulares le quitas todo lo que tienen de sobrenatural, ¿qué queda? Si al corazón de Jesús le quitas las experiencias místicas, ¿qué queda? ¿Cómo hablar de mi amor sin las muestras de mi amor? Es como hablar a vosotros, hombres, de algo etéreo sin forma. El amor tiene forma, y tiene forma humana. Es Jesús. ¿Quieres algo más humano que Jesús? No lo hay. Él es el hombre por excelencia. ¿Por qué querer demostrar que el hombre no tiene que precisamente ha llamado a tener trato con él? No se puede predicar una cosa y luego la contraria inmediatamente encima. La gente no acude. Vosotros tened la valentía al hablar de mí y de mi hijo. Oh pobres hombres, hija mía, mi llanto no es un llanto de desesperación, pues siempre me queda la esperanza. Es un llanto de dolor,
dolor por los no avanzados, llamados a avanzar, oh pobres hijos. Hija, su vida es dura, porque se creen abandonados de la casa paterna, cuando han sido ellos los que se han ido. Hija, ser reflejo de mi corazón de Jesús. Me dijo esto la Virgen mientras empezaba a ver. Veía una barca grande con una gran vela insuflada por mucho viento, navegando por los mares a gran ritmo. En la vela única había 2 símbolos, el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. La vela es amarilla, es un amarillo suave, casi blanco. También vi al Papa. Estaba como siendo uno con el viento que insuflaba las velas. Tenía ese báculo papal. Muy firme, daba golpes suaves, pero firmes en el suelo con su báculo. A esos golpes había mayor golpe de viento, no brusco, que ayudaba al barco a ir a donde debía ir. Es este Papa, Juan Pablo II. Sonríe, no con amplia sonrisa, sino como es él, optimista. Entonces, de pronto, en la vela, el corazón de Jesús se transforma en la Eucaristía, de la que salen unas luces enormes, grandes destellos de luz que hacen que toda la vela sea un destello y no se vea ni a María ni al Papa. Tal es su fuerza que lo abarca todo. Parece que la barca se haya detenido. Del cielo baja una gran corona que corona la Eucaristía. Ese gran reflejo se ha convertido en Jesús, en su poder y majestad, que ha bajado del cielo inaugurando su reinado en la tierra. Es una época de paz. Toda la tierra le ha reconocido como Rey, reinado en el que la Eucaristía será Jesús. Tendremos un trato con Jesús Eucaristía mucho mayor que el que tenemos ahora. Será más a nuestros ojos Jesús. Ahora es, pero nuestros sentidos también dirán que es Jesús. Es decir, Jesús entre nosotros. Jesús de carne y hueso, aunque no como nos lo podemos imaginar nosotros, sino Eucaristía. Pues hemos escuchado estos mensajes de la Virgen María, que en realidad pues están todos muy relacionados entre sí, porque tocan todos el tema de Jesucristo, Eucaristía. Y la Virgen pues, nos habla con muchísima fuerza, ¿no?, en estos mensajes, llena de pasión además. Nos habla de la Eucaristía y como madre que es, bueno, pues tenemos que atender y poner mucha atención en lo que nos dice, porque hoy pues, nos ha dicho cosas muy, muy importantes. Yo empezaría tal vez por el tema, pues yo creo, como estamos en este momento, ¿no?, y esto cada vez se ve con más claridad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo ve. Entonces yo creo que es importante comenzar con en el primer mensaje esta descripción que hace ella de la batalla, ¿no? Dice, estamos en una batalla, pero como es una batalla que es espiritual y que no se ve, pues parece que no hay batalla. No hemos leído la descripción, pero en ese mensaje que ella habla de la batalla, en paralelo también Marga estaba viendo una visión, ¿no? Y ella veía, también lo describe, ¿no? Y va hablando está como en una tienda de campaña, afuera se oye como un combate, ¿no? Y ve que la Virgen pues entra en la tienda de campaña, entra como cansada, con las ropas un poco desordenadas, ¿no?, como si estuviera ayudando, ¿no?, a todos los suyos, y como ella pues está preocupada, ¿no?, porque le dice a Marga que están matando a los suyos, ¿no? Y es muy bonito porque en ese momento le dice a Marga que ayude, ella sale y entonces se encuentra una especie de caballo con un estandarte, se sube, entonces ese estandarte es la Eucaristía. Y cuando ella levanta la Eucaristía, pues todos los enemigos inclinan la cabeza. Por tanto, bueno, pues es como un refuerzo de esta idea que ella da en el mensaje. Y esto, pues al final tenemos que pues meditarlo muy bien, porque es muy fácil engañarse. O sea, cuando la Virgen dice, bueno, pues ¿quién está muriendo en el campo de batalla?, ¿no? Nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿quién está muriendo? Porque ahí se refiere no solo a todos aquellos que efectivamente pues pueden estar
pues muy alejados de la Iglesia, que pueden estar permanentemente en pecado mortal y que por tanto pues su alma está muerta, ¿no? Sino también se está refiriendo a la batalla que hay incluso dentro de la Iglesia, donde el demonio también se ha infiltrado y ha entrado en muchos aspectos, y ha entrado de muchas formas, ¿no? A través de errores en la doctrina, de costumbres que no son realmente cristianas, pero que se hacen de uso común, incluso dentro de la Iglesia, y se admiten. Y de esta forma, pues hay muchos que incluso dentro de la Iglesia, que son de los suyos, de los hijos de María, pues también están muriendo, ¿no? Porque están siendo llevados por determinados, pues claro, cuando la cabeza se corrompe, pues el daño que se ocasiona es muy grande, ¿no? Incluso un sacerdote con una doctrina errónea y que predica esa doctrina errónea, o que en el confesionario pues también confiesa pero no de acuerdo con los 10 mandamientos y con la doctrina de la Iglesia, pues está en el fondo llevando al precipicio a muchísimas almas detrás, ¿no? O un profesor en un colegio, o un profesor en la universidad, o en una facultad de teología, y así podríamos seguir con muchos casos. O un padre que efectivamente se declara católico, pero tampoco está formando y educando a sus hijos en la verdadera fe, y entonces los está también permitiendo pues que caigan en esa batalla. Y a esa batalla es a la que se refiere la Virgen María, que la tenemos pues a nuestro alrededor y en todos los sitios. Y por eso ella pues quiere levantar el estandarte de la Eucaristía, porque al final la persona eucarística es una persona que tiene muchísima luz y que tiene muchísima fuerza en el amor. La persona que vive de la Eucaristía es difícil que se le pueda engañar, ¿no?, con estos temas de errores doctrinales, y además es una persona que siente una fuerza tremenda, ¿no?, pues para llevar el amor y para vivir realmente unida a Jesús. Entonces, lo que nos está diciendo es que la Eucaristía es donde vamos a tener la salvación en este momento tan confuso y tan oscuro, que acudamos a la Eucaristía. Y esto incluye, por lo que ya hemos comentado en muchísimos otros mensajes, ¿no?, desde esa vida eucarística profunda, intensa, que incluye pues la Santa Misa, la comunión, la adoración y esa unión pues íntima con Jesús, que hace que la persona pues realmente permanezca en el corazón de Jesús y permanezca pues viviendo de acuerdo con sus sentimientos y con su voluntad. Y en esa batalla de la que nos habla María, pues insiste en este mensaje y en otros tantos, ¿no?, sobre ser Eucaristía. Es un concepto que a mí me llama mucho la atención, porque no lo había escuchado. Seguro que hay algún reflejo en la Escritura, pero yo no lo conozco, sobre ser Eucaristía, ¿no? Entonces, claro, meditando sobre este tema de ser Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? En realidad es Dios hecho carne, que se entrega a los hombres, ¿no? Entonces Él mismo se da. ¿Qué es ser? Y dice la Virgen María: yo también era Eucaristía, ¿no? Ella también llevaba a los hombres hacia su Hijo Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, pues en las bodas de Caná, cuando dijo haced lo que Él os diga, ¿no? O sea, siempre llevaba a la gente hasta Jesús, ¿no? Y la Virgen nos pide ser Eucaristía, y si estamos entrenados en eso, en ser Eucaristía, en llevar a los demás al Señor, en estar nosotros con el Señor en un trato frecuente en la oración, bueno, en fin, todo lo que hemos comentado tantas veces en estos programas, ¿no?, pues estaremos preparados para ese momento en el que haya que dar el do de pecho, ¿no?, en ese sentido. Sí, pues justamente estos temas que estáis comentando eran los que más pues me llamaron la atención en la oración, ¿no?, cuando estaba leyendo estos mensajes. Y bueno, pues decir que realmente en la Escritura, en la Biblia, sí que aparece un texto que creo que es clave sobre este tema de ser Eucaristía, que es en la carta a los Romanos de San Pablo, en el capítulo Romanos 12, ¿no? Romanos 12:1. San Pablo nos dice: presentad vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, ¿no? Entonces, es verdad que no utiliza literalmente la expresión ser Eucaristía, pero en realidad presentar el cuerpo como hostia viva es ser una Eucaristía viva, ¿no? Es decir, la Eucaristía hostia significa sacrificio, oblación, y eso es la esencia. La esencia de la Eucaristía es el sacrificio
ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, ser hostia viva en nosotros es ser Eucaristía. Eso me venía a la cabeza por un lado, y por otro también, en la línea de lo que estáis diciendo, pues me daba cuenta que en estos tiempos especialmente, quizá los 3 ingredientes principales que son los que van a hacer que una persona pues permanezca en la verdad y unida a Dios, son pues el amor a la Eucaristía, ser alma verdaderamente eucarística, el estar unido a María y la fidelidad al Papa, ¿no? Son los 3 puntos que son los ingredientes clave y creo que son puntos pues para discernir si estamos o no en la verdad y si otra persona que tenemos cerca está o no en la verdad. Estos 3 puntos, ¿no? El otro día me hablaban pues de una asociación de consagrados que tenían estos 3 puntos, ¿no? Como centro de su misión, defender el amor a la Eucaristía, al corazón de la Virgen y la fidelidad a la Iglesia. Y yo decía, pues este grupo ha dado en la clave, ¿no? Es decir, Dios ha suscitado estos, y en otros sitios, ¿no? Ha suscitado estos carismas para estos tiempos, porque creo que son el centro y lo que más necesita ahora mismo el mundo y la Iglesia. Yo creo que también la Virgen al final del mensaje da como un poco la clave de cómo ser Eucaristía, ¿no? Que a mí también es de lo que más me ha llamado la atención en estos mensajes, ¿no? Dice que se puede ser Eucaristía pues como a través de ella, ¿no? A través de la imitación a María. Ella misma lo dice, imitadme. Y pensaba que la mejor manera de imitarla pues es consagrándose a ella, ¿no? Es como haciendo, como decía San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Haciéndose un molde con ella, ¿no? Y después otra de las cosas que me llamaba la atención en el último mensaje, que era simplemente una frase, que decía ser reflejo del corazón de Jesús, ¿no? Y pensaba pues que bueno, ¿no? Que te miraras al espejo y de repente no te vieras a ti, ¿no? Que vieras a Jesús, que vieras que piensas como Jesús, que miras como Él, ¿no? Miras a las personas con su mirada, con cómo miraría Jesús a Pedro, cómo miraría Jesús a Juan, ¿no? Cuando Pedro pecaba, no solamente veía al Pedro pecador, sino que veía a San Pedro, ¿no? Pues pensaba que la mejor manera de ser reflejo del corazón de Jesús pues es yendo mucho a la adoración eucarística, ¿no? De lo que miras es de lo que te haces tú también, ¿no? Si uno mira mucho la televisión, pues al final está acabando con los criterios de la televisión, y si uno hace mucha adoración eucarística y mira mucho a Jesús, pues al final podrá ser algo de reflejo de Jesús. Bueno, muy bien, Marisa, aquí la recomendación que nos ha dado. Bueno, ya para terminar, ya nos pasamos de tiempo, pero también la otra cosa que me ha llamado la atención en esta visión tan bonita del barco, ¿no? Que va avanzando, desplegando las velas, ¿no? Con la Eucaristía y la Virgen María, ¿no? Y de repente pues se inflama. Y es que, claro, esto tiene una similitud tremenda con otra visión muy conocida dentro de la Iglesia, que es la visión de San Juan Bosco, donde él también veía un barco muy atacado y que finalmente, conducido por el Papa, ese barco es la Iglesia siempre tiene ese símil de la barca, ¿no? Del barco, y que finalmente llegaba a buen puerto anclando en 2 pilares que aparecían, y esos 2 pilares eran la Eucaristía y la Virgen María, el Inmaculado Corazón de María. Entonces lo interesante de esta visión es que parece como que avanza más en el tiempo, ¿no? O sea, la visión de San Juan Bosco se detenía ahí, hay una gran batalla, y cuando ya llegan a esos 2 pilares y queda anclado, pues terminaba la visión, como diciendo, bueno, pues la Iglesia había triunfado. Entonces lo bonito de esta visión es que como da un paso más en el tiempo, y es como lo que viene después de eso, ¿no? Entonces lo que viene es que sobre esa base del triunfo, llamémosle, del corazón inmaculado de María y del Sagrado Corazón de Jesús, lo que viene es el reino eucarístico de Jesucristo, y da esa descripción que ya la da en otros mensajes cuando habla de que este reinado pues es un reinado eucarístico, ¿no? Y ahí se ve que Marga, bueno, por una forma entendió, por la descripción que vaya haciendo, que cuando se produce este triunfo y este reinado, pues Jesucristo reina, pero no visiblemente, no reina a través de la Eucaristía, pero sí dice esta matización, que claro, no sabemos muy bien cómo será, pero sí dice
que nosotros, nuestros sentidos, sí tendrán una percepción de que Jesucristo está ahí. No sabemos cómo será, pero seguirá siendo Eucaristía, pero tendremos una percepción mucho más intensa, más fuerte de que Él está ahí. Con lo cual, bueno, pues nuestra unión con Él pues será mucho más intensa también, ¿no? Y mucho más profunda y sobre todo pues también más fácil, ¿no? ¿Por qué no? Porque en el fondo es que no habrá que dudar prácticamente, porque realmente no será difícil dudar de que realmente pues allí está Cristo y ahí está el Señor, ¿no? Por tanto, pues siempre que hablamos de esto, yo creo que es el momento optimista, ¿no? De todos estos mensajes, que es esta grandísima esperanza de que lo que viene después es algo todavía mucho mejor que lo que hasta ahora hemos vivido en nuestra vida espiritual. Y vamos a pasar ya al siguiente bloque de mensajes. Este bloque ya es de Jesús y son 3 mensajes del 12 de junio del 2002, lo del 23 de octubre del 2004 y el último del 18 de noviembre del 2005. Pobres hijos de mi España, mi amada España, después de sacudiros de vosotros mismos todo lo bueno y verdadero, pretendéis encontraros los frutos del amor. ¿Cómo va a ser esto? Si uno aleja de sí a la verdad, ¿cómo la va a encontrar luego? Tenéis los frutos que deseasteis, por sus frutos los conoceréis. Pretendéis encontrar en vuestro pueblo y en vosotros mismos vuestras buenas acciones, sacrificio por los hermanos, amor, concordia, paz, libertad, hermosura. Y mirad, veis que sólo conseguís odios, disputas, hierros, falsedades, mentiras, obras del tesón por acabar con su reino de paz y justicia, reino de vida y amor, tu reino, Señor, tu reino. Tanto empeño que pusisteis y al final lo habéis conseguido. Esto es lo que propiciasteis con vuestro desatino. ¿De qué os quejáis? ¿De qué vais a pedirle cuentas a Dios? Del olvido de Dios, estos son sus beneficios. Todavía no oigo voces clamando ante mí y pidiéndome vuestra conversión y la de vuestros hermanos. Todavía no habéis llegado hasta el fondo. Os dejaré llegar, puesto que así lo quisisteis. Y luego, en la verdadera desdicha, ahí os preguntaré, ¿quiénes sois los verdaderos hijos de Dios? Y esos serán salvos, serán guardados de perecer en el desastre. Cuando el agua de vuestra condenación os llegue hasta el cuello. Estos son los frutos que produce el olvido y el abandono de Dios. Acarread con ellos, puesto que vosotros los quisisteis. Venid a mí los que aún queráis convertiros. Venid a mí los que aún tengan un ápice de mi amor. Yo lograré sacaros del fango, donde se encontráis y que os atrapa y atenaza. Pero los que no vengáis a mí, recibid vuestro merecido. Hija mía, este es un mensaje de amor. Sábete mirar en él. Mira más allá y reconoce en él mi inmenso e infinito amor por ti y por los hombres, mi inconmensurable amor por España, tu gran patria, perdida para la eternidad. Amén. Oh Jesús mío, España se ha perdido para la eternidad. Oh Jesús mío, Jesús mío. Sí, hija. Sálvala. ¿Dónde están vuestras obras del amor? Tómalas de nosotros. No veo ninguna. ¿Dónde están? Hablo, obras del amor, hija, obras del amor. Jesús mío, alguna hay. Alguna hay, insuficiente e insignificante para acabar con tanto odio y desprecio de Dios en tu patria. Vuélvete a mí, volveos a mí, y entregadme las obras del amor. Amén. Verás, en lo alto de la iglesia mi casa se ha encaramado un hacedor, de llanto y corrupción lleno. ¿Querrás tú desbancarle? Mira que se busca el triunfo en donde no lo está. Mi reino no es un triunfo político, es el triunfo del amor en los corazones, es el triunfo de la verdad. No es un logro de los hombres, es un logro de Dios. Y mientras sigáis creyendo que lo lograréis debido a vuestros esfuerzos sin confiar nada en mí y sin buscar mi gloria por encima de todo, así no lo lograréis. Porque lo logra Dios. El logro es de Dios. Lo equiparáis a otros países. Hijos no. Hijos no. España tiene su idiosincrasia particular. Sí, no es lo mismo. Habéis pasado de la indigencia a la prosperidad. Os prefería cuando erais indigentes. A veces la prosperidad mata y anula lo más enérgico y más bueno de un pueblo, su esencia interior profunda y verdadera.
Sí, eso es lo que ha pasado con vosotros. Por eso yo a los míos, a los que amo realmente y corrijo, los llevaré a la indigencia, a la pobreza, y allí les hablará el corazón, y me responderán como en los días de su juventud. A mi esposa amada, España, la llevaré a la pobreza y a la soledad, y allí le hablaré al corazón. He dicho y he dicho verdad, que esto es un oráculo del Señor Yahvé, Dios de los ejércitos, Dios de los santos eternamente jóvenes, los santos de su juventud. Y gloria bien amada del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios uno y trino, al Dios verdadero, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día de la dedicación de la Basílica de San Pedro y mi casa es templo de ladrones. No es lugar de oración. Se ha profanado el santuario. ¿Esto ha ocurrido ya? Sí. Oh Marga, sigue. Si tú no sigues, esto tendrá lugar igualmente, pero el mundo se perdería una gran manifestación de estos últimos tiempos. Realizad vigilias de oración por España en las que se rece el rosario con el Santísimo expuesto por la paz en vuestra patria. Pedid expresamente por la paz en España, que estáis en guerra, hijos, estáis en guerra. Oh el anticristo infiltrado en la Iglesia, orad, orad, orad. Oh hija, las posesiones diabólicas se sucederán como en cadena, manifestándose abiertamente. No temáis, estáis bajo mi protección. Impulsa a las perdidas ovejas a seguirme. Ámales. ¿Me amas? Sí. Apacienta mi rebaño. Pues estos impresionantes mensajes de Jesús, que como en otras ocasiones, pues vuelven a hablar de España y por extensión pues de todas las naciones apóstatas, ¿no?, que han seguido el mismo rumbo que España. Y aunque esta vez, pues yo creo también son matices nuevos, ¿no? Siempre es impresionante cómo Jesús habla a veces y va tocando temas importantes y va hablando en distintas ocasiones, pero siempre hay un matiz distinto, ¿no? Y en este caso, pues hay una reflexión que se aplica a España como nación, pero en realidad se puede aplicar perfectamente a cada alma individualmente, ¿no? Y es, bueno, en primer lugar, esta reflexión tan interesante, que es, claro, que no se puede pretender tener buenos frutos cuando lo que se siembra, pues, es el alejamiento de Dios. Y lo dice con esa contundencia, dice, esto es como una ley matemática, como una ley física. Cuando uno está en Dios y permanece en Dios, pues de ahí solo pueden salir frutos buenos. Pero cuando uno expulsa a Dios de su vida o de su nación, ¿no?, y efectivamente pues en España se ha expulsado a Dios y a todo lo católico y a todo lo cristiano, hasta físicamente, ¿no?, porque hasta han quitado los crucifijos de todos los sitios, ¿no? Hay una auténtica obsesión por quitar el crucifijo de los juzgados, de los ayuntamientos, de los hospitales, y pues hasta eso. Desgraciadamente lo peor no es eso, sino que se ha quitado a Cristo de los corazones, ¿no?, que es donde realmente Él tiene que reinar. Pues cuando se hace eso, ¿qué ocurre? Pues que uno lo que tiene son los frutos malos, y no se puede pretender, como dice Él, que queréis tener los frutos buenos, pero me habéis quitado, ¿no? Y entonces, claro, pues en lugar de tener pues amor, paz, libertad, hermosura y todas estas cosas que lo va diciendo, pues lo que tenemos es los malos frutos, pues del odio, las peleas, los hierros, las falsedades, las mentiras y todas las discordias, ¿no? Que además es justo lo que vemos en España ahora, pero cada vez con más intensidad. Pues estos mensajes a veces impresionan, ¿no?, el carácter profético que tienen, porque como algunos son ya de hace 10 años, pues claro, cuando lo ves en el tiempo, pues te impresiona todavía más, ¿no? Y en España, realmente, ¿qué vemos ahora, no? Pues lo que vemos es desunión, bueno, desunión hasta el punto de que ya hay un movimiento fuerte, ¿no?, de ruptura y de rompimiento de España, ¿no?, en varios trozos, ¿no? Hay enfrentamientos además entre regiones, odios entre clases sociales, ¿no? Pues se va notando también, ¿no? Un individualismo feroz, y esto pues es simplemente el fruto del pecado y es la consecuencia de esa expulsión de Dios de la sociedad. Y entonces, bueno, pues es muy interesante cómo, por otro lado, en el siguiente mensaje, que van todos muy enlazados, ¿no?, que sean de momentos distintos, pues como Jesús dice, os habéis hecho ricos y os habéis corrompido, ¿no?
en síntesis. Dice, os prefería cuando erais pobres, ¿no? Y que erais fieles a mí, ¿no? Y esto pues también aplica a las personas, que esto mismo pues también sucede en las naciones, pero también en las personas, que en la medida que todo lo material pues te sientes seguro y fuerte con tus bienes materiales, pues también te puedes olvidar totalmente de Dios. Y esto le ha pasado a España, ¿no? Que esa riqueza material. Y también impresiona el carácter profético, porque también dice Jesús, ¿y qué voy a hacer contigo, con España? Y dice, pues te voy a llevar al desierto y te voy a quitar lo material. Y desde luego eso es lo que ha hecho, y lo ha hecho bien a fondo, porque a partir de, esto es del 2004, a partir del 2008, que ya empieza la crisis en profundidad en España, y hemos pasado realmente a la pobreza, pero realmente. Y esta crisis ha tenido una profundidad, la de todos los países de Europa, pues donde se ha sentido con más profundidad, probablemente es en España. Y pues efectivamente así lo ha hecho el Señor, y lo ha hecho pues corrigiendo para buscar un bien mayor, que es la vuelta de muchas almas de nuevo al Señor, a la confianza y al amor al Señor. Al perder lo material, pues aunque desgraciadamente sea por esta vía tan dura, ¿no? Y tan dramática, que así lo ha sido para mucha gente, pero de ahí ha sacado el Señor ese bien mayor, que es por lo menos la vuelta de una parte, no de toda España, pero sí de que una parte de España pues se haya planteado el regreso al Señor, ¿no? Yo muy brevemente, porque nos hemos pasado de tiempo, pero insistir en este concepto de que se ha puesto de moda en el mundo actual echar la culpa a Dios de todos los males que nos pasan en el mundo, pues y además me gusta mucho este mensaje, porque es que a mí me gusta mucho decirlo así, si es que no, es que cuando echas a Dios de tu vida, pues te pasan estas cosas. Sí, también brevemente insistir en una cosa que aparecía en una de las frases varias veces, y es el tema de la profanación del templo, ¿no? En realidad habla de la dedicación del templo. ¿Qué es dedicar un templo? Pues es consagrarlo y ofrecerlo totalmente a Dios, de tal manera que en ese lugar solo se ofrece sacrificios a Dios y solo se alaba a Dios, solo está para eso. Y cuando se realiza algo que no es eso, se profana, ¿no? Pues de alguna manera esto ha ocurrido, bueno, en el templo físico de la iglesia, pues también, claro, están ocurriendo profanaciones, pero también en el templo espiritual, que es la iglesia, ¿no? Que es un templo espiritual, como digo, dedicado solo a la alabanza a Dios, ¿no? Entonces, cuando en la iglesia pues hemos intentado, y en nuestros corazones hemos intentado otras cosas que no es esa alabanza a Dios, pues hemos profanado el templo santo de la iglesia, ¿no? Y entonces me venía a la cabeza pues ese texto del Evangelio de San Juan, el capítulo 4, en el que Jesús pues echa violentamente a los mercaderes porque han profanado la casa de su Padre, ¿no? Porque han llenado de suciedad lo que estaba dedicado a lo más sagrado, ¿no? Entonces, cuando hemos abierto la puerta al demonio dentro de la iglesia, ¿no? Como decía el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás ha entrado dentro de la iglesia, pues hemos profanado el templo santo de Dios, que es la iglesia, dedicada pues a la alabanza y a la honra, solo a eso, a la alabanza y a la honra a Dios. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Alguna cosa más se podría comentar, pero vamos a hacer el intervalo musical y continuamos ahora enseguida.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Y me gustaría aprovechar ahora, al inicio ya de esta segunda parte, pues por recordar, lo hablamos ya en el programa anterior, y la verdad es que en estos mensajes que ha seguido insistiendo tanto en el tema de España y en el tema de la oración, ¿no? Si recordamos, Jesús le pregunta a Marga le dice, pero España se pierde, ¿no? Y le dice, pero hay gente, ¿no?, que es buena, y dice, bueno, ¿y dónde están las obras buenas, ¿no?, las obras del amor? Dice. Y entonces Marga dice, pues sí, pues hay obras, ¿no? Seguro que hay obras. Dice, sí, pero no son suficientes, son muy poquitas y muy insignificantes frente al mal que hay. O sea, que Jesús, ¿qué está pidiendo? Pues está pidiendo las obras del amor, que serían pues las obras, la reparación. En realidad lo que está hablando es de la reparación, ¿no? Que cuando hay un mal tan grande, pues tiene que haber muchas almas que reparen y que compensen ese mal con amor, ¿no? Y con obras de amor, ¿no? Y con la acción, con reparación. Por eso él habla pues de ese rezo del rosario continuo en adoración ante él, pues para que de alguna forma se puedan obtener las gracias de conversión y de salvación. Y esto pues me viene un poco a la mente porque ahora mismo, como decíamos en otros programas, muy recientemente, pues sí que hay una situación que parece que no se puede empeorar, pero claro que puede empeorar, y de hecho la perspectiva para España pues es que puede empeorar, y por eso es tan importante que iniciemos ya desde ahora mismo. Pues de hecho ya ha habido gente que lo ha iniciado, ¿no? Se están iniciando pues cadenas de oración, de rosarios encadenados, ¿no? Donde de forma continua pues se está rezando el rosario, adoraciones, vigilias por la noche, donde expresamente se pide por España, por su conversión, por su salvación. Y bueno, pues yo creo que es un momento para invitar a mucha gente, y por supuesto a todos los que nos escuchan, pero también ser difusor, ¿no?, de esto, ¿no? Hay una idea que hay que lanzar y que hay que transmitir, y es que la gravedad de lo que pasa en España y en otros países, y en otros muchos países, ¿no? Lo mismo se podría decir de México, tal vez no con la intensidad de lo que está ocurriendo en España, pero también, ¿no?, y en otros países. Entonces, por tanto, tenemos que ser portavoces de esta idea y difundir que esto, más que una acción más de tipo político, ¿no?, y de movilización social, etcétera, que bueno, pues que también hay que hacer, ¿no?, para el que se sienta llamado a ello, pero fundamentalmente aquí lo que hay que pedir es la ayuda de Dios, y hay que reparar por ese mal tan grande que se está haciendo, y por tanto lo que hay que hacer es pues ponerse de rodillas, hincarse de rodillas, ¿no?, como dicen ahí en México, ¿no?, que además es más apropiado como expresión. Pues hay que hincarse de rodillas y ponernos a rezar todos con muchísima intensidad, con todo nuestro corazón ante el Señor. Así que desde aquí pues hacemos esta invitación a todos los que nos escuchan a dedicar tiempo, a reservar tiempo o a aumentar incluso la oración, y dedicar tiempos pues específicos, momentos concretos a lo largo de la semana, reservarlos pues para esta oración por España o por México o por el país donde uno viva. Y hombre, ¿y por qué no? Pues por España también, porque decíamos que España también es muy referencia, ¿no? Por ejemplo, para toda Hispanoamérica, por lo que pasa aquí, de alguna forma repercute también, por lo menos en todo el mundo hispano. Entonces, pues si España va bien moralmente y espiritualmente, pues ayudará mucho a esos otros países, y al contrario, cuanto más se hunda España, pues más mal se va transmitiendo y va llegando a todos estos países. Por tanto, nos tenemos que unir todos los cristianos de todos los países y de todas las naciones, pues para rezar, ¿no? Y especialmente pues en aquellos sitios donde el mal ha avanzado más, y desde luego, pues desgraciadamente en España, en eso pues tenemos la palma en este momento, ¿no? Estamos en primera posición, y como puede empeorar más todavía, pues tenemos que hacer un auténtico esfuerzo para que esto no solo no empeore, sino que al contrario puede mejorar también. O sea, no hay que ser pesimistas, y una oración continua, perseverante, hecha con fidelidad. Entonces, bueno, pues yo como mínimo, yo diría pues rezar el rosario, y esto que específicamente pide el Señor, o sea, irse a un sitio de adoración eucarística y allí rezar un rosario
pues por la conversión y la salvación de España. Y luego pues todo lo que se puede hacer en grupos y organizar grupos de oración, ahora que se utilizan tanto los medios sociales, ¿no? Y las redes sociales, pues aprovechamos las redes sociales para esto, ¿no? Y pues se puede montar un grupo de WhatsApp, ¿no? de oración y donde pues está todo el mundo en contacto y se van, y esto pues ayuda también a sentirse apoyado y da una sensación también de más unidad, ¿no? Y de más fuerza y de más esperanza, porque uno ve que no son uno solo, sino que hay más gente pues con el mismo propósito, y ante el Señor pues también tiene más fuerza, ¿no? Cuantos más estemos unidos en este propósito, pues más fuerza tendrá la oración. Por tanto, bueno, pues recemos con toda nuestra fuerza y con mucha confianza que el Señor actuará. Y a lo mejor pues dentro de 2 años, ¿no? Cuando hagamos otro programa, pues podremos decir, pues hubo un punto de inflexión en España donde, a pesar de lo mal que todo iba, pues las cosas de repente empezaron a ir mejor desde el punto de vista espiritual. Gracias a la oración. Gracias a la oración. Y ya con esto vamos a pasar ya al tercer bloque. Y en este tercer bloque hay 4 mensajes de Jesús del 17 de mayo del 2004, 17 de septiembre del 2004 también, 21 de septiembre del 2004 y finalmente 8 de octubre del 2004. ¿Y si yo te quisiera tener toda la vida en una cosa que no sirve para nada? Pues pensaría que no eras tú. Aunque estuvieras toda la vida poniendo ladrillos en una muralla del desierto, cosa que no sirve para nada, pero lo hicieras por cumplir mi voluntad, para eso sirve. Ahí está su servicio. Lo que importa es cumplir mi voluntad. Imagínate que mi voluntad fuera que estuvieras toda la vida apuntando esta única frase: sí, yo te quiero. Sí, yo te quiero. Sí, yo te quiero. Lo validarías con tu director espiritual, y si éste te dice que sí, estarías toda la vida apuntando en un papel solo eso. Y como ha sido mi voluntad, pues bendito sea Dios. ¿Qué utilidad le darías? Ninguna. Solo conocer mi amor y hacer lo que yo te digo, nada más ni nada menos. ¿Que te dice tu director que ya no apuntes más? Pues ya no apuntes más. ¿Que te dice que sigas apuntando? Pues sigues apuntando. Lo que te tiene que preocupar es cumplir mi voluntad. Mira, el demonio, hija mía, cuando veas los frutos del desánimo, ese es el demonio, esa es la acción del demonio. Hija mía, esta misión que te confiero tiene que dominar tu vida, así como ahora notas que la va dominando. Consiste en que tú te dejes de tal manera en mí que yo te abarque toda y te pueda dirigir para hacer lo que yo quiero, sin que tú dirijas nada. Sí, y yo me complaceré en ti. ¿No ves? No te puedes sustraer, aunque quieras. Aunque quisieras, tu misión te persigue toda tu vida, desde el bautismo. Hija mía, ¿sabes lo que es dejarse dirigir por mí? Es como pasar a otro mundo. Ya no vives en este. Ya no vives en ti. Soy yo quien vivo en ti. Oh, ansiad esto. Vuestra vida cambiaría completamente. La vida mística. Estáis llamados a ello. Dejad que yo os pueda dominar. La vida mística, esa que deseo que tengáis con cada uno conmigo. Ese es el inicio de los mensajes. Yo advierto de los peligros. ¿Cuál fue la conclusión? Que todo el pueblo confesó y entró en estado de gracia ante Dios. Así deseo teneros. Luego ya os puedo hablar de otras cosas más bonitas y os puedo acercar a mí, a mi corazón. Pero mientras no estéis en gracia, nada. El demonio tiene mucha rabia a esta mi obra de Garabandal, por eso la destrozó. Pero yo la he revivido, la haré renacer. Convertíos, amad a Jesús. Si no lo hacéis, os vendrá un castigo muy grande. Meditad en la pasión de Jesús, sacrificaos y orad, orad por los pecadores. Y después de la purificación, el reino nuevo. Pero antes tendréis mucho que sufrir, persecuciones, guerras, calamidades. Un importante acontecimiento en mi iglesia está a punto de ocurrir, esperad la señal. Yo de diversas partes del mundo llamo a los hombres a esto, y los míos oyen mi voz y la ponen en práctica. Esfuérzate ahora en cambiar tu actitud interior.
que ésta sea de plena disponibilidad a mí. Sí, yo lo deseo, así es. Os he dicho que permanezcáis fuertes en mi corazón, con la oración, con el sacrificio. Os he dicho que perseveréis en la oración y os hagáis fuertes. Tiempos muy recios se vienen. Mirad, muchos están sobre aviso, mas pocos los resistirán. ¿Creéis que está en hacer y hacer cosas, escribir, escritos, manifestaciones? No, qué pena, qué equivocados estáis. Está en el cambio de corazón. Mientras no cambie vuestro corazón y os convirtáis, mirad que no podrá ser salvada España. ¿Desde dónde predicáis, hijos? ¿Desde vuestra incongruencia de vida? ¿Qué pasa? ¿Os veis amenazados en el bienestar adquirido? ¿Amenazan el sustento de vuestros hijos? No, Jesús, hay gente que le preocupa de verdad la degradación moral. Muy poca gente lo hace desde la pureza de intención. Oh Jesús, nadie se libra de esa medida que tú pones. El Evangelio es muy exigente. Vivid verdaderamente el Evangelio y desde ahí podréis dar lecciones. Algunas magistrales. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este conjunto de mensajes de Jesús, donde nos habla sobre todo pues de cómo es esencial cumplir su voluntad, ¿no? Va tocando varios temas de tipo espiritual, del combate espiritual, pero lo central es este aspecto de vivir y cumplir siempre su voluntad en nuestra vida. Bueno, y se nota este sentido del humor, ¿no?, que a veces tiene Jesús, porque pone un ejemplo magnífico, ¿no? Le dice a Marga, se ve que Marga pues debía tener dudas o no tendría algún momento de desánimo, y entonces debía de estar diciendo, ¿y para qué tengo que escribir esto? ¿Y por qué escribir esto? ¿En qué sentido tiene? ¿No? ¿Y para qué vale? En fin, debía estar en un momento de desánimo. Entonces pues, el Señor le da una lección, una auténtica catequesis, ya más contundente, ¿no? Y entonces le dice, vamos a ver, si yo te digo que pongas ladrillos en el desierto, te vas toda la vida haciendo eso, que no vale para nada, y efectivamente pues no vale para nada, pues no importa, porque claro, ¿qué ocurre? Pues que estamos tan acostumbrados a que por encima de todo tiene que estar nuestro criterio, y además encima, no solo eso, sino que estamos contaminados con los criterios del mundo, ¿no? Y encima no solo pretendemos que sea nuestro criterio, sino que además nuestro criterio está muy alejado del de Jesús, y todo lo vemos pues que en esta óptica muy utilitarista, y sobre todo como lo ve el mundo siempre ve las cosas pues como muy superficialmente, ¿no? O sea, a todo el mundo le preocupa pues que las cosas sean muy aparentes, que se vea mucho, que se note, que entonces pues cuanto más grandioso y más espectacular sea lo que uno hace, pues se siente mejor y piensa que es lo mejor. Y eso está en contra totalmente de cómo trabaja y actúa Dios, ¿no? Dios, siendo inmenso e infinito, pues en cambio cómo le gusta, se ve en toda la Escritura, ¿no? Cómo le gusta pues trabajar en lo humilde, en lo sencillo, en lo que no se ve. Él, que Él es el más grande y es infinito, pues en cambio se abaja hasta lo más hondo y siempre trabaja así, en lo más sencillo, lo más humilde. Y entonces, bueno, pues nos recuerda Jesús esto tan importantísimo, ¿no? Que se trata aquí de hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios nos parece como suele ser, ¿no?, pues que no encaja con nuestra voluntad, y nos ocurre pues muchísimas veces, pues no importa, ahí está ese proceso realmente de santificación que se alcanza pues entregando la voluntad en manos de Dios, que es exactamente lo mismo que vivió Jesucristo como Dios hombre en la tierra, y que en el culmen de su vida pues realmente Él entregó su voluntad al Padre en el momento más duro y donde a Él también le costaba cumplir esa voluntad como hombre, claro que le repugnaba y le costaba. En cambio, por tanto, Él habla de algo que conoce perfectamente y en lo que Él ha vencido. O sea, no está hablando teóricamente, sino que Él como hombre pasó por ese esfuerzo de unir su voluntad y de cumplir la voluntad del Padre. Por tanto, nos puede dar todas las lecciones, porque Él también supo pasar por ese camino, ¿no? Por eso nos lo puede enseñar. Y también por eso entonces es tan importante, claro, aquí la pregunta es, entonces,
claro, hay que conocer la voluntad de Dios, fundamental, porque claro, en el caso de Marga, pues hombre, era evidente que el propio Jesús pues se lo dice, pero claro, no a todo el mundo se nos va a tener locuciones o se nos aparece el Señor para decirnos expresamente, que a lo mejor mucha gente incluso si le ocurre, dice, no, mejor que no me ocurra, a ver si me van a decir lo que tengo que hacer y no quiero, ¿no? O sea que eso también... Pero aquí es muy importante todo el tema de dirección espiritual, lo comenta el propio Jesús, ¿no? Habla de este aspecto de la dirección espiritual y dice, si tu director valida esto y te dice que hagas esto, pues hazlo. Si te dice que dejes de hacerlo, deja de hacerlo y así tendrás la plena seguridad de que has permanecido siempre en mi voluntad. De hecho, hay algunas ocasiones en las que algunos santos, creo recordar a Santa Faustina Kowalska, bueno, y a muchos santos, ¿no? En las que se han producido... contradicciones, órdenes contrarias entre lo que les decía Jesús y lo que les decía el director espiritual, y les llevaba a los santos pues eso, a una contradicción de no saber qué hacer, ¿no? Y Jesús siempre les decía, si el director espiritual te pide algo o en una casa de consagradas, ¿no? Pues la madre te pide algo, hazlo, porque haciendo eso estás cumpliendo mi voluntad, aunque está en contra de algo que te haya podido pedir yo, ¿no? O sea, hasta ese punto llega, ¿no? Es muy bonito. Y después a mí me ha llamado mucho la atención esta idea de la vida mística de la que habla en uno de los mensajes Jesús, ¿no? Estáis llamados a ello, dejad que yo os pueda dominar. La vida mística esa que deseo que tengáis cada uno conmigo, ¿no? Tiene que ser pues, precioso, ¿no? Yo me imagino también, pues eso, el reino nuevo, pues un mundo mucho más bonito en el que tengamos una relación mucho más intensa con el Señor, ¿no? Pero el Señor nos llama ya a tener esa vida con Él, porque dice además, vuestra vida cambiaría completamente si tuviéramos esa relación tan intensa y tan profunda, y dice, ansiadlo, ¿no? O sea, si no lo tenemos, ansiadlo, ¿no? Tenemos que buscarlo, porque al final es nuestra meta está en el Señor. Nuestro objetivo está en unirnos con Él, ¿no? Sí, en todo esto que estamos diciendo, es decir, en este asumir la voluntad de Dios y desapegarnos totalmente de la nuestra para asumir la de Dios, creo que esto en realidad es ser Eucaristía, ¿no? Cuando antes en el primer bloque hablábamos, ¿no? Como decía José Antonio, Jesús lo que hizo fue ser una Eucaristía, Él es la Eucaristía, ¿no? Y entonces lo llevó a plenitud en la cruz, ¿no? En el momento en el que entrega por completo su voluntad al Padre y culmina el sacrificio de su vida, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a ser Eucaristía de esa manera, quitándonos por completo de nuestros criterios, de nuestra voluntad, para hacer solo la de Dios, ¿no? Haciéndolo pues con los medios que estáis diciendo, ¿no? Por medio muchas veces de las mediaciones humanas, sin necesitar a veces y sin pedir pues que se nos aparezca un ángel, ¿no? y nos diga lo que tenemos que hacer. Muchas veces la voluntad de Dios se manifiesta por medio de las mediaciones humanas que Dios nos ha puesto, ¿no? Y en esta obediencia total de nuestra vida para la voluntad de Dios está la clave de la redención, ¿no? Si fue la clave en la vida de Jesús, debe ser la clave en nuestra vida para salvar a los demás, ¿no? Es decir, con nuestra obediencia salvaremos las almas de los demás, no de otra manera. Por eso Dios en la Biblia aparece, ¿no? Les pide al pueblo de Israel que no ofrezcan otros sacrificios, que solo ofrezcan que el que más vale es el de su voluntad, y que así salvarán sus almas y salvarán las de los demás, ¿no? Con esta obediencia total se salvará el mundo. Y por tanto, en este momento en el que el mundo se pierde, necesitamos almas obedientes que con su entrega total salven el mundo de esta manera. A mí me ha llamado la atención una nota a pie de página de Marga, de una sensación que le viene, ¿no? Cuando Jesús le está hablando de que es Él el que vive en ella, sobre la vida mística, y es que dice que en ese momento se da cuenta de que Jesús no solo la ama a ella en su alma, sino que en su cuerpo también, ¿no? Que ama a su cuerpo también. Y pensaba pues que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y en cómo nos vestimos, sobre todo las mujeres, y pues damos una imagen del respeto que nos tenemos y
Y no sé, que me parecía que muchas mujeres no van como templos del Espíritu Santo. y bueno, eso. Bueno, ya me lo dice una mujer, ¿eh? Sí, ni siquiera lo hemos dicho los hombres. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos queda ya tiempo. Ya creo que no, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando. Únicamente recordar bueno, tal vez ya solo por cerrar. Hay una frase que dice Jesús que también tiene mucho interés cuando habla de todo esto del reino eucarístico que viene, pero dice, muchos saben lo que va a ocurrir, pero pocos resistirán, dice, porque lo importante no es el conocimiento, sino la conversión. Y esto pues liga mucho con lo que decía Javier y Óscar, este tema de la voluntad de Dios. O sea, hay que estar en esa voluntad de Dios y eso es lo que salva. Entonces, no el saber lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos te va a ayudar a salvarte. O sea, al final eso es irrelevante prácticamente. O sea, lo importante es que te conviertas y que profundices y trabajes este aspecto de unirte a su voluntad, porque eso es lo que te salvará, no el saber muy bien el Apocalipsis o todos estos temas. Y bueno, pues ya sí que no nos queda más tiempo. Vamos a recordar brevemente cómo conseguir este libro. La dirección de correo electrónico es Sagrado Corazón México, todo junto, sagradocorazonmexico@gmail.com, y el número de teléfono 5511-4557. 5511-4557. Y ya nos despedimos hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Miércoles, de 6 a 7 de la noche, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.